Buenos días, sexto básico, buenos días. Buenos días a todos, a todas. Buenos días. Buenos días, disculpen la demora, pero tenía un pequeño problema con el computador, por eso no podía iniciar la clase, pero ya estamos ya ahora en sintonía. Bien, vamos a poner el objetivo entonces como es habitual. Ahí está. Bien, reconocer los avances científicos de Charles Darwin y sus travesías. Ya vamos a hacer un repaso entonces de lo que ya hemos visto relacionado con este científico. Ya ahí ya está pegado en el chat para que lo puedan también escribir desde allí. Ya, vamos a ir entonces al tiro al libro, al texto. 186, 187. Ya, vamos a leer un poquito de lo que él hizo en relación a su expedición o travesía relacionado con su visita a América, ¿ya? En este caso Chile. Ya, vamos a compartir pantalla. Ahí está. Ya, bueno, ustedes ya saben, ya vimos esta parte del libro, ¿cierto? O del texto relacionado con Charles Darwin, ¿cierto? Bien, vimos las palabras que ya que ya conocieron relacionadas con el texto, ¿cierto? Como naturalista, cartografía, disección, taxidermia. Ya saben ustedes esos términos, de alguna manera ya conocen lo que es una cartografía, ¿cierto? Conocen lo que es una disección y lo que es una taxidermia, ¿ya? Bien, aquí ya leímos este texto relacionado, ¿cierto?, con Darwin. Bueno, hablan también de los fósiles de animales, ¿cierto? De armadillo, este famoso animal que sobrevivió, ¿cierto?, a la prehistoria, así también como el cocodrilo. Hay algunas preguntas que acá aparecen, ¿cierto? Bueno, también analizamos la imagen que está aquí, esta ilustración, ¿cierto? Donde sale este personaje junto con su microscopio, ya algunos textos, ¿cierto? O algunos informes relacionados con sus investigaciones, las piedras preciosas, ¿cierto? Que aparecen acá, el martillo que nombran también ahí en el texto, los fósiles, ¿cierto? Aquí hay un oso hormiguero, ya totalmente disecado, ya en este caso lo que es la técnica de la taxidermia, un señor que está ahí muy relajado en una hamaca, ¿cierto? Y arriba hay una jaula con un pájaro, ¿cierto? Seguramente para investigar o para hacer ciencia. Bien, vamos a leer entonces a continuación estos relacionados con el paso por Chile de una expedición científica, ¿ya? Recuerden, niños, que aparte de la actividad que tienen que hacer del libro, también tienen que desarrollar, ¿cierto?, una carpeta investigativa. Ustedes ya saben, ya se les dio la indicación, ya saben cómo lo tienen que hacer, ¿ah? Así que por lo menos ya están súper. De todas maneras, si cualquier cosa, consulta que tengan, me dicen, ya me preguntan si tienen alguna duda en relación al portafolio o cualquier cosa, ¿ya? Bien, vamos a compartir entonces esta pequeña lectura. La idea es que leamos ya, bueno, no solamente yo, sino que también la idea es que lean ustedes, ¿ya? Bien, voy a partir yo entonces con la primera parte de la lectura. Bueno, el título dice El paso por Chile de una expedición científica. Bueno, esta expedición científica está dentro de sus travesías, ya dentro de las tantas travesías que tuvo Charles Darwin, dentro de sus exploraciones, ¿cierto? Y todo lo que concierne a la investigación. Bien, dice así, Charles Darwin es sin lugar a dudas uno de los científicos más influyentes de los tiempos modernos, y su teoría sobre la evolución de la especie señala un antes y un después en la historia de la ciencia. Él introdujo por primera vez el concepto de selección natural, mecanismo que permite explicar la evolución de la especie. Según este, los miembros jóvenes de cada especie compiten entre sí por los escasos alimentos disponibles, permitiendo la sobrevivencia solo de los más fuertes. Bien, por favor, si alguien pueda leer eso que está seleccionado.
¿Alguien lo puede leer? Yo, profe. Ya, gracias. Ya, profe. La que está en azul, ¿cierto? Dice, las conclusiones de Darwin son el resultado de una expedición científica alrededor del mundo. En su calidad de naturalista, obtuvo la oportunidad de observar distintas formaciones geológicas, fósiles y organismos vivos en distintos continentes. Apreciaciones que Eso. quedaron plasmadas en una serie de ilustraciones. Gracias, Sabrina. Muy bien. De nada, profe. Ya, alguien, por favor, que me lea hasta aquí, hasta el punto seguido. Alguien de forma voluntaria. A ver, levante la manito quien quiera leer. Cualquiera, chiquillos. A ver, voy a pedirle, por favor, ya que nadie se manifiesta, le voy a pedir, a ver si puede leer. Hola, Ignacia, ¿me escuchas, Ignacia? Sí, profe. Ya, Ignacia, ¿tú puedes leer eso lo que está seleccionado, por favor? Sí. El viaje comenzó en el puerto de Davenport en diciembre de 1831 y tardó 2 meses en atravesar el Atlántico, a visitar el litoral carioca y llegar al Río de Janeiro. De ahí continuó al sur y en julio desembarcó en Maldonado, desde donde los científicos reconocieron las costas uruguaya y argentina, la Pampa y la Patagonia Oriental. A fines de 1832, los viajeros llegaron a Tierra de Fuego, donde permanecieron 2 meses y medio efectuando distintas observaciones. Ya, efectuando detenidas, no distintas, ya, ahí te equivocaste una pura palabra, ya, pero está muy bien, bien, Ignacia, gracias. Ya, miren, hasta aquí, ¿cierto? Llevamos la siguiente información, ya, que este señor, ¿cierto? Fue, bueno, se dice que fue uno de los científicos más influyentes en los tiempos modernos, ya pensando en los años 1800, o sea, tampoco no tan moderno, ¿cierto? Porque estamos pensando ya, según los años que estamos ahora, ya pensando en los años 1800 es bastante ya del pasado, ¿cierto? Ya por así decirlo, época antigua. ¿Mm? Eh, bueno, él introdujo de alguna manera el concepto de selección natural, ¿cierto? Fue un gran seguidor de la especie en el sentido de su evolución del antes y el después de la evolución de los animales o de los insectos, ¿ya? Fue un gran explorador, tuvo muchas travesías, como ustedes pueden ver, no solamente viajó a otros países, ¿cierto?, de Europa o del África, sino que también hizo la expedición relacionada con Chile, ¿cierto? O sea, en este caso la Patagonia, ya aquí también pasó por Brasil, ¿cierto? Río de Janeiro. ¿Mm? Eh, bueno, tuvo la oportunidad de observar distintas formaciones geológicas también, fósiles y organismos vivos, ya no solamente cosas muertas, sino que también vivas. ¿Ya? Bueno, y todas esas apreciaciones, digamos, toda esa investigación quedó plasmada en una serie de ilustraciones, ¿ya? Bueno, de alguna manera el libro que él publica, ¿cierto? Que se llama El origen de la especie, ahí seguramente aparecen, ¿cierto? Todas estas ilustraciones de los distintos descubrimientos o animales o ciertos organismos vivos que él fue descubriendo y fue de alguna manera haciendo investigación, ¿ya? Bien, sigamos entonces con el texto. Dice así. Luego atravesaron el estrecho de Magallanes para recorrer los canales australes y el litoral chileno hasta arribar a Valparaíso. En julio de 1834, desde ese punto los científicos comenzaron varias expediciones por la zona central de Chile y en noviembre partieron hacia el sur para recorrer Chiloé, las islas Huaytecas, ahí está, Huaytecas y el archipiélago de Chonos, ¿ya? Bueno, ahí ya este señor, ¿cierto? Ya la travesía la convierte en algo mucho más digamos, a ver, ¿cómo llamarlo? Se convierte seguramente
en algo un poquito, seguramente un poquito más complicado, ¿cierto? Por el tema del clima, ya porque ustedes saben que en los lugares donde se nombran, el estrecho Magallanes, ¿cierto? Las zonas australes, el litoral chileno, ya son lugares donde hay obviamente bajas temperaturas, entonces también tuvo que enfrentarse a ambientes, por así decirlo, un poquito más hostiles, ya por el frío, ¿cierto? Por las bajas temperaturas, pensando sobre todo en Chiloé, ¿cierto? También el archipiélago de Chonos. Son lugares donde hace mucho frío, ya pensando en el sur de nuestro país, ¿cierto? Bien, bueno, y ahí también, ¿cierto? Hizo varias investigaciones relacionadas con la especie. Ya, algún voluntario o voluntaria que me lea hasta allí, donde está seleccionado, o si no, yo lo selecciono. A ver, voy a preguntarle a René Villarroel. Hola René, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. Ah, ya. René, ¿puedes leer lo que está seleccionado, por favor? Ujú. Después de su recorrido austral y camino a Santiago, Darwin visitó las provincias de Osorno y Valdivia, donde fue testigo de un violento terremoto de vuelta en la capital. En marzo de 1835 emprendió un breve viaje a Mendoza y luego se trasladó a Coquimbo, Huasco y Copiapó. Gracias, René. Ya ahí, cierto, ya la travesía aumenta no solamente en el sur, sino que también en el norte, ¿cierto? Pensando en Coquimbo, Huasco y Copiapó. Después dice, en julio abandonó el puerto chileno de Caldera para recorrer las costas peruanas. Ya, o sea, de Chile se pasó al Perú, ¿ya? O sea, primero fue la carretera austral, o sea, perdón, ¿cómo se llama? La zona austral, ¿cierto? Sur de Chile, Valdivia, ya el estrecho Magallanes, ¿cierto? El archipiélago de Chonos, ya desde allí, ¿cierto? Parte luego al norte y del norte, ¿cierto? Pasa directamente a Perú. Ya dice en julio, bueno, abandonó el puerto chileno de Caldera para recorrer las costas peruanas. Bueno, el puerto Caldera, chicos, queda en el norte. Ya, o sea, esta travesía después partió desde el norte. Ya, después de haberse trasladado, obviamente, a Coquimbo, Huasco y Copiapó. Ya, bueno, después de eso, ¿cierto? Se traslada a las costas peruanas, ecuatorianas y la isla Galápagos. Ya, y ahí completa su expedición en octubre de 1835. Un año más tarde, Darwin regresó a Inglaterra, donde redactó su viaje de un naturalista alrededor del mundo. Ya, bueno, ahí hace otro libro, ¿cierto? No solamente el origen de la especie, sino que también él habla más que nada de él, o sea, una especie de autobiografía, de travesía relacionada con su historia dentro de la investigación que él hizo, ¿cierto? Por eso se llama Viaje de un naturalista alrededor del mundo, ¿cierto? Él cuenta su propia historia. Ya esto fue publicado en 1839 y elaboró las conclusiones de sus observaciones científicas dadas a conocer 20 años después. Ya, bueno, ahí está, ¿cierto? En resumidas palabras, porque esto obviamente es mucho más largo, pero aquí súper resumido más o menos y bien específico qué lugares visitó Charles Darwin, ¿cierto? Cuáles fueron sus travesías en relación a nuestro país, ¿ya? Como es considerado, él viajó, ¿cierto? Por todo Chile, recorrió todo nuestro país de norte a sur o de sur a norte, ¿ya? Bien, desarrollo de actividades, ¿cierto? Aquí la pregunta 1 dice, ¿por qué se dice que el viaje de Darwin fue un viaje de estudio? ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes? A ver, ¿alguien me puede responder esa pregunta? ¿Por qué se dice que el viaje de Darwin fue un viaje de estudio? ¿Alguien me puede responder levantándome la manito? Cualquiera que me responda. ¿Por qué se dice, cierto, que el viaje de Darwin fue un viaje de estudio? ¿Alguien me puede responder? A ver, voy a volver a preguntar. ¿Por qué se dice que el viaje de Darwin fue un viaje de estudios?
A ver, le voy a preguntar a... ¿quién está por aquí? Martín Espinosa, ¿me escucha, Martín? ¿Me escuchas, Martín Espinosa? ¿Me escuchas, Taira? Ya, Vicente Fernández, ¿me escuchas? Bueno, parece que tienen problemas de audio o no me escuchan bien. A Sí ver. se la escucha, profe XD. Ah, Profe, ya. le ¿Quién respondió respondería, por pero ahí? falta mucho. ¿La Sabrina? Sí, profe. Ah, Sabrina, una... Ah, dice que me Bien. escuchan cortado, dice. Bueno, algunos me escuchan bien, parece, y otros me escuchan mal. Bueno, a ver, Sabrina, si tú me puedes contestar. Mira, dice, ¿por qué se dice que el viaje de Darwin fue un viaje de estudio? Porque fue a investigar. Porque fue a Se debe investigar. ¿Y investigar. qué investigaba? Pues. Como la. ¿Qué investigaba él? A los animales, pues. O sea. XD. Mejor yo le respondo, profe. Soy A ver, Ángel. cualquiera de los dos, por la Sabrina o el Ángel. Ya, bueno. Fui a investigar a los animales, por eso es un estudio. Ya, pero solamente investigar Estudiando a los animales. animales. Solo Sí, investigar sí. animales. Fue a estudiar al animal, por eso es un viaje de estudios. Ah. ¿Alguien tiene la respuesta, por favor? Si alguien me la puede dar. Profe, te la acabo de decir. Voy a decir la respuesta. Sí, la acabo. Si alguien tiene la respuesta, me levanta la manito. A ver, le voy a preguntar. No solamente animales, chiquillos, ya, ojo con esa respuesta. A ver, Gamaliel, ¿me escucha Gamaliel? Ya, a ver, chicos, por favor ponga mucha atención en la respuesta. Ya, ahí me dice Martina, animales marinos, pero no fueron solamente animales marinos. Ya, la respuesta, chicos, es tan simple como decir que Darwin, ¿cierto? El viaje de estudio lo hizo a través del estudio de la especie, ya, el estudio de la evolución de la especie. Ese fue el estudio que realizó, ¿cierto? Chuta, que estamos con tos. Ya, ese es el estudio que realiza, ¿cierto? Darwin, ya, el estudio de la especie, la evolución de la especie, el antes y el después. Ya, esa sería dentro de la respuesta, ¿cierto? Ya, entonces la pregunta es, ¿por qué se dice que el viaje de Darwin fue un viaje de estudios? ¿Ya? Porque él estudia la especie, ¿cierto? Estudia la evolución de la especie, el antes y el después de la especie. ¿Ya? El antes y el después de la especie. ¿Ya? Esa es la respuesta ya más concreta, ¿cierto? De la pregunta 1. Chicos, tienen que estar concentrados en la lectura. A lo mejor no se escuchaba bien en sus casas, pero si tienen el libro, pueden seguir la lectura desde allí, ¿ya? Y ustedes saben que este tema lo venimos hablando hace rato, ¿ya? Entonces tienen que estar claritos con la respuesta. Bien, dice, elige una actividad de desarrollo en tu cuaderno, luego expon tu trabajo. Ah, ya, dice aquí, elabora una cronología o línea temporal del viaje de Darwin. Ya, recuerden que también les pedí una línea temporal, ¿ya? Una línea temporal de sus travesías, de todo lo que hizo él desde que partió desde el puerto, ¿cierto? Porque la travesía, recuerden que partió ¿Desde dónde partió la travesía? ¿Desde qué parte partió la ¿De travesía? dónde partió? ¿Ah? ¿Desde dónde parte la travesía? A Nada, ver, profe, mi hermano respondiendo. ¿Qué? ¿desde dónde partió la travesía de Darwin?
¿Alguien se acuerda? Acuérdense que Darwin parte de un lugar, parte de un puerto. ¿Se acuerdan que se sube a un barco o a una navegación y empieza su expedición? ¿Desde dónde parte esa expedición? A ver, ¿se acuerdan? Desde Tierra del Fuego o ¿Desde la tierra? Patagonia. ¿Estás seguro o no estás seguro? Según lo que yo me acuerdo, sí. ¿Ya? ¿Quién está hablando? ¿El Martín o el Vicente? Vicente. Ah, ya, el Vicente. ¿Ya? Vamos a ver si vamos a ver un poquito aquí el libro y nos podemos guiar por el libro. Mm, no sé, no leo esa parte que dices tú, Vicente, de la Tierra del Fuego. No encuentro esa parte del texto. ¿Ya? Lo que sí dice. Ah, miren, ahí está. Él se embarcó en el Bergantín Beagle y zarpó desde Plymouth, Inglaterra. Ya, desde ahí parte su recorrido. Ya, desde ahí parte su recorrido. ¿Mm? Y recorrió casi todo el hemisferio sur. Ya, ahí está la respuesta, ¿cierto? Ya, entonces, desde allí parte la cronología de su viaje, desde su línea de tiempo. Ya, cuando hablamos de cronología de viaje, hablamos de un viaje ordenado, porque el viaje tenía un propósito, ¿cierto? Investigar la especie, pero no solamente la especie de un solo lugar, no solamente de Inglaterra, sino que también de otras partes del mundo. Ya, en especial, ¿cierto? Bueno, él investigó sobre los pájaros, sobre las aves, ya hizo toda esa travesía, pero no solamente investigó las aves o animales. Ya, recuerden que también investigó sobre los fósiles, ya también investigó sobre el antes y el después, hizo taxidermia, ¿cierto? O embalsamar animales, ya para darle apariencia de vivos, como que estuviesen vivos, ya. Entonces no solamente su travesía fue en Inglaterra, ya. Bien, pero la pregunta era, ¿por qué se dice que el viaje de Darwin fue un viaje de estudio? ¿Cierto? Entonces, ya, ahora, ya seguramente está un poco más clarito con la respuesta. Entonces, ¿cuál sería la respuesta más clarita? A ver, si alguien me puede responder levantándome la manito. ¿Por qué se dice que el viaje de Darwin fue un viaje de estudio? A ver, Gamaliel, ¿me escuchas? ¿No está el Gamaliel o está el Gamaliel? A ver, le voy a preguntar a ver si Sebastián Venega, ¿me escucha, Sebastián? Ujú, ok. René Villarroel, ¿me escuchas? Sí, sí lo escucho. Ya, René, mira, dice, ¿por qué se dice que el viaje de Darwin fue un viaje de estudio? Porque a él le gustan las ciencias naturales. Porque le gustan las ciencias naturales. ¿Y por qué más? Porque quería investigar otra especie de animales. Ya, porque quería investigar otra especie de animales. ¿Cómo se llama el libro que él creó? Mm, no sé.
¿Cómo se llama el libro? ¿No se acuerda? Ujú. Yo lo nombré como 2 o 3 veces ahora en la clase. Se llama El origen de la especie, ¿ya? El origen de la especie. Bien, chicos, entonces aparte de esta pregunta que tienen que responder, ¿cierto? Tiene que ser una respuesta bastante consistente, ¿cierto? Tienen que decir de alguna manera por qué fue un viaje de estudio. Bueno, ahí tienen que describir cuáles fueron el propósito de Darwin, ¿cierto? Recuerden que viajó por distintos lugares del mundo, investigando la especie, la evolución precisamente de la especie, ¿cierto? Y ese estudio lo hizo relacionado con las aves, con los fósiles, con los animales, ¿cierto? En este caso las taxidermias, ¿ya? El antes y el después de cada evolución animal, ¿ya? Bueno, ahí tienen que ustedes responder y ojalá bien la respuesta bien consistente. Bien, también tienen que hacer, obviamente, elabora una cronología o línea temporal del viaje de Darwin, ya desde dónde partió y cuál fue el último lugar que visitó. Recuerden que el último lugar que visitó fue la isla Galápagos, ¿ya? Indica los lugares que visitó en orden cronológico. Entonces van a poner, por ejemplo, una línea y van a poner, ya, partió, ¿cierto? Inglaterra su viaje, luego pasó por América del Sur, por todo, ya con casi toda América del Sur, luego viaja, ¿cierto? A Chile, o sea, perdón, a la Patagonia, ya va al el archipiélago de Magallanes, ¿cierto? Etcétera, etcétera, ¿ya? Y luego viaja a Valdivia, ¿cierto? Y ahí se encuentra con el famoso terremoto de Valdivia, que fue uno de los terremotos más importantes de la historia, ya fue uno de los cataclismos, bueno, yo creo que más que terremoto fue un cataclismo eso, ya, porque no solamente fue el movimiento de la Tierra, sino que también cambió su geografía. O sea, fue tan fuerte el terremoto que cambió hasta su geografía. Se movieron cerros, hubo un tsunami tremendo, ¿ya? Entonces, fue prácticamente un cataclismo, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Después de esa travesía en el sur de Chile, se va al norte, a Copiapó, Huasco, ¿cierto? Coquimbo, visita todos sus lugares, y desde ahí, desde el mismo puerto, ¿cierto? Se dirige hacia Perú, para luego viajar a Ecuador, ¿ya? Y culminar su viaje, ¿cierto? En las Islas Galápagos. Ya, toda esa travesía, chiquillos, tienen que, de alguna manera, considerarla dentro de la línea temporal de Darwin, ¿ya? Bueno, dice, explica el mecanismo de selección natural a partir de la imagen siguiendo los pasos a continuación. ¿Ya? Bueno, aquí tienen que un poco relacionarlo con la teoría sobre el pico de los pinzones y su adaptación al medio ambiente, ¿cierto? Puedes volver a leer, bueno, ahí tienen que volver a leer la página 184. Después dice, relaciona la adaptación de los pinzones de pico largo con el tamaño del cuello de las jirafas, ¿cierto? Hay que relacionar. Por ejemplo, ¿yo cómo lo relacionaría? Por ejemplo, el pico largo, ¿cierto? Alcanza lugares, por ejemplo, un poco complicados para otros animales, más complejos para poder, ¿cierto?, conseguir el alimento. Ya, lo mismo pasa con la jirafa, entonces por eso el cuello largo, ¿cierto?, se asemeja un poco al pico de los pájaros, ya en este caso los pinzones, para poder alcanzar sus alimentos, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, la jirafa tiene su cuello ahí comiendo, ¿cierto?, una rama de un árbol, ¿ya?, que es su propio alimento. ¿Ya? Lo mismo pasa con los pinzones en relación a que el largo del cuello y el largo digamos, del pico del pinzón, ¿cierto?, se asemeja en el sentido de poder conseguir los alimentos, ¿ya? Y dice, ¿qué jirafas se adaptaron mejor? Obviamente que las jirafas de cuello largo, como las que ven acá, más que las jirafas de cuello corto, ¿ya? Las jirafas de cuello largo se adaptan por el solo hecho de comer ramas de los árboles, ¿cierto? Obviamente que si las jirafas tienen que tomar agüita, tienen que las patas delanteras, ¿cierto?, extenderlas hacia los lados para ellos bajar su cuello y poder tomar agua, ¿cierto? Bien. Después dice, explica en un párrafo el mecanismo de selección natural de las jirafas, ¿cierto? Bien, ahí el mecanismo de selección tiene que ver con los árboles, tiene que ver con el agua, ¿ya? Después dice, completa una ficha de Charles Darwin con la siguiente información. ¿Quién fue Charles Darwin? ¿Qué investigó? ¿Cómo llevó a cabo sus investigaciones?
¿Por qué es considerado un científico influyente? Bien, bueno, esas son respuestas bastante fáciles que ustedes bien tienen que desarrollar, ¿ya? Compara tu respuesta con un grupo, ya eso no, las 5 no lo toman en cuenta porque ahí hay que trabajar con grupo y como no estamos acá en el colegio, más complicado. Pero me interesa que respondan las preguntas relacionadas aquí, ¿cierto? Con el texto que acabo de leer y con lo que hemos leído hasta ahora. Bien, ahí está, chiquillos, ya ahí está la tarea que tienen que hacer en general, ¿cierto? Bien, aparte de la carpeta, tienen que desarrollar esta actividad. Página 187. Profe, tengo una... Página No, profe. 187. Profe, tú ¿Qué cállate. pasa, hermano César? Ángel, mira, solo tengo una duda. Es mi hermano. Dígame. Ya, Félix. Ok, sí, bueno, ya lo ves. Profe, tengo una duda. Dime, Es que Ángel. no sé, es que no sé si lo hace a propósito o fue sin querer, pero me he dado cuenta que literalmente todas las tareas que hay que hacer el último día. Se puede literalmente estar tanto tiempo analizando todos los videos. El mismo video hecho 3 veces. Plenty. ¿Cómo es que dice esto? No te entiendo nada, Ángel. No sé qué me estás hablando. Bien, ¿por qué dejó toda la tarea para el último día? Me dejó casi toda la tarea que hay que hacer en el último día. No te entiendo, Ángel. Profe, ¿usted no escucha o qué? Ahí lo que trato de interpretar lo que tú me estás diciendo es que la Sabrina está muerta de la risa. Venga, pues. Chiquillo, Ciérrala. esta no es una clase de humor. Esto no es Ya lo sé, estoy no es de tratando de decirle humor. algo y mi hermana quién sabe qué está haciendo. Ya, miren. A ver, Estoy tratando de preguntar, bueno, yo lo que trato de escuchar, Ángel, que tú me estás diciendo que esta tarea lo estoy pidiendo para el último día, no te entiendo. ¿Eso me estás diciendo? es que no dije eso, supongo que se habla equivocado. ¿Qué dijiste Bueno, entonces? que resulta que literalmente, o sea, dejo la mayoría de las cosas que hay que hacer para el último día. O sea, lo puedo haber dejado para un poco más temprano. No, pues en vez de estar diciendo el mismo video varias veces. Profe, perdón, mi hermano. Es interrumpirme. Oigan, tienen que revisar el Drive porque en el Drive aparecen las actividades y las suben antes que el último día porque el profe dijo esto hoy, pero el Drive está hace mucho. Claro. Esta información, chicos, de la tarea está hace rato en el Drive, como dice Martín. Pero yo no tengo el libro, entonces no lo puedo revisar. Entonces, prefiero No Pero es que aparece en el eso ya, libro, por eso aparece. pero es que Ángel, eso es responsabilidad tuya que tú tienes que conseguirte el libro, po. O sea, si Pero tú ¿cómo se consigue? pero es que Profe, es que mi mamá había ido a la escuela para ir por el libro, pero dijeron sí, que pero yo le no, mandé o el sea, libro, que se había yo a su acabado algo así. mamá, pero si yo le dije ayer, yo le dije ayer o anteayer, no sé cuándo fue, que le dije Sí, nosotros el libro yo revisamos. se lo mandé por correo a su mamá. Yo le mandé por correo el Ya, libro a su mamá, eso lo tiene, lo debería tener en su correo. Yo se lo mandé, le mandé el portafolio y el libro. el portafolio se lo tenemos. Está en digital, está en PDF. Así que pregúntenle a la mamá. Yo le dije, pregúntenle a su mamá por el libro. Sí, ya sé. Pregúntenle a la mamá si está el libro porque eso se lo mandé en PDF a su mamá. Está en digital, ¿ya? Sí, o sea, Bueno, chicos, queda muy poco tiempo, así que vamos a hacer lo siguiente. Ya, no se vayan. Voy a sacarle foto a la lista. Muy buena la asistencia. Pero chicos, bueno, esto va para todos. Ustedes saben que yo hace rato subí, o sea, mandé, digamos, el portafolio. Y el portafolio estaba subido hace rato. Entonces era cosa de meterse al Drive, al correo y revisar, ¿cierto?, los contenidos del portafolio.
Y ahí salen las páginas, sale lo que hemos trabajado, lo que vamos a trabajar, sale toda esa información, ¿ya? Y eso están todos claritos, porque no creo que alguien esté como tan perdido como ustedes, pues chiquillos. Por eso tienen que revisar los correos, tienen que preguntar. Ya, voy a dejar de grabar y nos volvemos a conectar.